a los procedimientos de química húmeda. Cuando hablamos de química húmeda, hablamos de la química húmeda son todos los procedimientos analíticos con fluidos, con líquidos. Entonces, cuando se prepara un reactivo, por ejemplo, para medición de proteínas totales, es un líquido, o sea, es agua, donde los reactivos se disuelven y entonces esos líquidos disueltos o esos reactivos, perdón, disueltos, lo van a contener a la muestra biológica que se quiere analizar. En este caso, lo que hacemos, por ejemplo, en proteínas totales, no es que determinemos propiamente las proteínas, sino los enlaces peptídicos que van a tener los aminoácidos. En esa parte va a ser proporcional. Si yo tengo muchas proteínas, pues en teoría tengo muchos enlaces peptídicos. Entonces, el enlace peptídico tiene afinidad por el reactivo de Biuret para proteínas totales que está en líquido. Y para que se den una idea, el método por química húmeda requiere en el procedimiento manual, son 5 mililitros con 0.1 o 100 microlitros. Se mezcla y luego el color azul celeste se va cambiando a diferentes tonos de azul en proporción hacia hacerse un azul más oscuro. Sin embargo, sin embargo, lo que va a ocurrir es que cuando empiezan a reaccionar, incluso puede adquirir un color azul marino más o menos. Entonces, ahorita con los sistemas miniaturizados, aún con química húmeda, sigue la misma proporción. Si ponían, por ejemplo, 5 mililitros con 100 microlitros, entonces ahora serían medio mililitro con 10 microlitros. ¿Sí? Lo dividimos 10 veces. Entonces, los 5 mililitros ahora serían 500 microlitros o medio mililitro. Y de ser 0.1 mililitro o 100 microlitros, ahora son solamente 10 microlitros, la décima parte. Entonces, pondríamos 10 microlitros con medio mililitro en una copita muy pequeña, se hace la reacción y funciona exactamente igual. ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Cuáles son los inconvenientes de usar química húmeda? Primero, muchos de ellos están en estado de liofilización, es decir, les venden primero el frasco con polvito y luego en ocasiones dice hidrate con tantos mililitros de agua. De entrada, si ustedes utilizan un sistema de hidratación a través de un sistema volumétrico que tiene variaciones, por ejemplo, si les dicen pónganle 50 mililitros, ¿cómo van a medir 50 mililitros? Con una probeta, me imagino, ¿no? O bien 10 veces, 10 veces una pipeta de 10 mililitros. Dependiendo de qué tan buenos sean para medir el volumen, ¿sí? Con la precisión y la exactitud, o la exactitud, digo la precisión más que nada, ¿no? ¿Con qué precisión lo van a hacer? Pues depende, de eso va a depender la calidad del reactivo que van a generar. Por un lado, si ustedes son malos medidores de volúmenes, pues la hidratación va a estar incorrecta, va a estar inadecuada. Ese es uno. Y otro aspecto muy importante es que en el momento en el que ustedes le agregan agua a ese reactivo liofilizado, empieza el proceso de degradación. Se empieza, en cuanto entra en contacto con el oxígeno, empieza a oxidarse. Obviamente, esa oxidación es proporcional y es en función del tiempo de vida de la hidratación. Por lo tanto, ustedes tendrían que estar generando curvas de calibración para estos reactivos que se van oxidando de manera continua en el tiempo.
Entonces ya sería una segunda condición negativa. Y la tercera es que muchos de ellos requieren que estar en condiciones de refrigeración. Si no los tienen en sistema de refrigeración, es otro atenuante para poder, para que se vaya degradando. Y cuando lo van a medir, si lo miden de manera manual, o pues van a tener más error porque no saben en un momento dado pipetear correctamente. Entonces, todos estos elementos fueron los que orillaron a que los instrumentos de química húmeda, ¿sí? La química analítica, evolucionara de la parte líquida a una parte que fuera mucho más estable. Hablábamos de la química seca como una alternativa. Esta química seca tenía el mismo principio, tenía las mismas características, con la única diferencia de que no tenía agua. Entonces, si ustedes pueden recordar, déjenme traigo un slide para que lo vean en vivo y a todo color, ¿sí? Para que vean que estos reactivos tienen la misma composición que la química húmeda. La diferencia es que la química seca se le quita el agua y se queda la pastilla, por llamarlo así, una pastilla del reactivo liofilizado. Y ese se pone en una serie de capas de unas tarjetitas que llamamos slide. Permítanme. Déjenles escojo los colores. Estos son los slides, ¿sí? Estos son los slides y son de diferentes colores, si se fijan. Miren, si se fijan. Y vean lo grueso que están. ¿Sí? Están como a 2 milímetros, el grosor es como 2 milímetros. Entonces, voy a ver si los puedo separar, que no creo. No, no se separan. Pero son como 5 capas. No sé si los alcanzan a ver. Sí, miren, aquí se alcanzan más o menos a visualizar las capas. Son como 2 milímetros de grosor y tienen diferentes capas, de tal forma que el reactivo lo van a tener en esta parte, la parte central, es una pastilla seca, ¿sí? Aquí. Entonces, lo que hace el equipo es que hagan de cuenta, si ustedes le dicen, por ejemplo, esta que es albúmina, ¿sí? Entonces, en su pastilla, en su fase seca, va a tener el azul de bromotimol, ¿sí? El azul de bromotimol
es de color verde y va a evolucionar perdón, evoluciona del color amarillo al color verde. El reactivo es amarillo y el azul de bromotimol se va a hacer entre azul y verde. Entonces, cuando ustedes le seleccionan al equipo automatizado que quieren una prueba de albúmina, él va y trae automáticamente el slide. Y si mi dedo fuera el lector, entonces lo va a poner así. Lo pone, deja el tiempo que corra y entonces cuando ya se llega el tiempo de reacción, lo que hace es que le toma una fotografía y se va y automáticamente viene otra prueba que se haya solicitado, le toma la muestra porque están todos sincronizados. Entonces podemos tener diferentes pruebas, ¿sí? Diferentes pruebas. Miren por ejemplo, esta es una glucosa. Vean el color como un color rosita, ¿sí? Si este fuera un paciente patológico, entonces si se fijan que empieza a subir de tono, empieza a subir de color, igual que todas las pruebas. El color sería proporcional a la concentración del mensurando que estamos analizando, que estamos investigando. Entonces, esto es lo que haría los sistemas de química seca. ¿Y por qué era importante? ¿Por qué no poner química húmeda? Porque química húmeda es muy general, es un concepto muy general de muchos sistemas, pero química seca solamente hay un método. Hay diferentes marcas, por ejemplo, podríamos hablar del química seca de Fuji y el otro es química seca de Johnson y Johnson. Empezó con Johnson y Johnson, pero ahorita ya Johnson y Johnson pertenece a otras franquicias, pero sigue siendo así, se conoce como Vitros de Johnson y Johnson. Estos dos son los más fuertes y Johnson y Johnson es el más fuerte que Fuji. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la resolución del equipo. Tenemos equipos, primero había equipos automatizados, no, teníamos equipos de química seca, manuales. Estos equipos de química seca manuales, Vitros, por ejemplo, decidió eliminarlos porque mucha gente mejor los utilizaba en lugar de comprar equipos grandes, compraban compraban el más pequeño. Entonces, optó por eliminarlos y bajar el costo de los más grandes. Nosotros tenemos tenemos dos equipos grandes que son, por ejemplo, el Vitros 350. Y la bondad que tiene es que si en química húmeda mencioné que pueden oxidarse los reactivos, que pueden echarse a perder los reactivos por la hidratación inadecuada, pues es un factor que no tiene de riesgo química seca, porque hagan de cuenta como si fueran, vienen en un cartucho, así todos como si fuera una torre de puros slides, como si fuera y luego ¿sí? Y de tal forma que al final lo que obtienen tendríamos como esto, ¿no? Hagan de cuenta, como esto, así apilados. Entonces viene el equipo y saca uno como si fueran barajas, ¿no? Y los va sacando conforme va requiriéndolos, pero de la misma naturaleza. De tal forma que si podemos en un momento dado determinar 50 pruebas, pues tendríamos 50 cartuchos con alrededor de 50 slides cada cartucho.
cada dispositivo. Entonces, lo que ocurre es que la química seca vino a resolver el problema primero de un error de hidratación, un error uno de hidratación, uno de que el reactivo se pueda oxidar y otro de que la medición, ya sea manual o automática, vaya a generar error. ¿Por qué? Porque se tiene que mezclar y cuando se mezcla, a veces salpica de un lado, de un extremo o de una muestra a la otra. Permítanme un momento, ¿no? Por favor. Perdón, es que es mi jefe, ¿no? Y cuando manda el jefe, pues manda el jefe. Ok, entonces, les repito, la química seca vino a resolver esos problemas. Y uno muy importante es que la química líquida o la química húmeda generaba fluidos con alto contenido de contaminantes. En el caso de la química seca, siguen siendo un tanto contaminantes, pero como queda atrapado en la matriz, como queda atrapado en la matriz del slide, entonces ya no representa el riesgo, porque nada más se agarra imagínense, aquí son como 17 pruebas, ¿sí? En un rango como de 1 centímetro, entonces pueden haber 200 pruebas y caben perfectamente en mi mano. Entonces, esas son las ventajas. Y ya nada más se pone en la bolsa roja y se elimina como desecho biológico infeccioso sin el riesgo de derrame, sin el riesgo de contaminación al medio ambiente. Permítanme. Sí, entonces, y aparte requería agua tridestilada, que era otro consumo adicional, y acá pues, no requiere nada, ¿no? Incluso lo que requería este equipo es una instalación muy particular, porque había equipos o hay equipos que requieren, que tienen sistema para su propio tratamiento de agua, entonces tienen a partir de resinas, ellos pueden producir agua, entonces había que tener una conexión
de la red o de donde fuera al equipo y que pasara por la resina. Y la resina tenía un indicador de intercambio iónico que cuando ya la resina ya estaba inactiva, pues había que cambiarla. Pero si no se podía, entonces el agua iba pasando tal cual llegaba de la red y ese era un grave problema. Entonces, ahora sí que como dicen, paren de sufrir. Con química seca no tienen que hacer conexiones adicionales ni nada. Y en un contenedor muy pequeño es donde pueden tener todo los slides de todo un día sin ningún problema de riesgo de contaminación para el personal ni para el medio ambiente. ¿Cuál es la desventaja que tiene la química seca para el analista? Que como no ve la reacción, pues no aprende. ¿Sí? ¿Qué es lo que no aprende el analista? Pues no aprende a ver la reacción. En una química húmeda, sí. En una química húmeda, si yo veo que el color de la glucosa del reactivo es como el té de canela, ¿sí? Sí lo visualizan. El color de la canela. ¿Qué color es el color de la canela? Como marrón así clarito. Cafecito rojizo. Como cafecito rojizo, ¿no? El reactivo de la glucosa de química seca y de química húmeda se llama glucosa oxidasa o glucosa hexoquinasa. Son cualquiera de los dos reactivos. La hexoquinasa es de mayor calidad que la glucosa oxidasa. Es un reactivo enzimático y tiene ese color como un color cafecito tendiendo a rosa. En el momento en que empieza a actuar ese reactivo de la oxidasa con la glucosa, el color va a ir cambiando a rosa tenue, a rosa más formal, a rosa más intenso, hasta rosa fuchsia y luego llega a un color guindo. Y un color guindo, estamos hablando de un paciente que tiene 300, 400 de glucosa, pero yo lo puedo ver. Entonces yo puedo visualizar cuando el reactivo es proporcional a la concentración de la glucosa. Por lo tanto, si me dice, tengo 300, yo espero ver el color, un rojo intenso, ¿sí? O un color guindo. Pero si me dice 300 y el color está rosita tenue o color cafecito tendiendo a rosa, yo no le creo. Eso no está correcto. ¿Sí? Que es algo que se puede visualizar en el procedimiento manual o en el procedimiento automatizado. ¿Por qué? Porque al final el automatizado tiene como un carrusel con todos los tubitos de todas las reacciones. Entonces yo digo, a ver, la 17 me dice que está alto. Saco mi carrusel y veo el 17 y si yo puedo determinar si yo puedo determinar que está color rosita y que me está diciendo que tengo 80 de glucosa, eso es normal. Por lo tanto, el color es congruente y por lo tanto entonces es lo que lo que yo puedo interpretar con la química húmeda y con la química seca, pues no puedo hacer nada. Con la química seca no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. Cuando hablamos de un sistema cerrado en un sistema analítico de química clínica, hablamos de un sistema que no acepta otro reactivo que no sea el que está poniendo, el que requiere. ¿Sí? Como en este caso de química seca, pues nada más requiere los reactivos de Vitros. El Vitros requiere reactivos de Vitros, de química seca. El de Fuji requiere reactivos de la marca Fuji de química seca.
pero no puedo ponerle Fuji, no se lo puedo poner a Vitros. ¿Por qué? Porque son sistemas cerrados. El concepto de sistema cerrado tiene que ver con esa hermeticidad que tiene el sistema, aunque no necesariamente es de que está cerrado. Les digo que tiene que ver porque el sistema, si ustedes vieron el equipo, cómo tiene sus charolas de reacción, de muestras, entonces se mete el rack, así se llama, el rack se mete, viene la cánula, viene, baja, toma la muestra y va al sistema analítico donde solamente tiene como un hoyo y viene y pone la muestra, se encaja la aguja y entonces por debajo lo que está haciendo es que tiene el slide. Entonces pone la muestra en el slide y corre y pone otro, dependiendo de la velocidad va poniendo las muestras y los va sincronizando por tiempos para al momento de que termina la reacción, pues también los va a leer de manera sincronizada. En la misma posición que los leyó, es en la misma posición que en la misma posición que los inoculó, es en la misma posición que los va a leer. Por lo tanto, esa parte ustedes no la pueden ver. Esa parte solamente corresponde al sistema y a la parte electrónica donde dice que está bien calibrado, ¿sí? Que está bien generado el sistema de medición, está correcto. ¿Y cómo van a verificar, aun cuando sea un sistema cerrado, cómo van a verificar que el sistema de medición es correcto? ¿Cómo lo verificarían? ¿Cómo lo verificarían? Porque mañana es el examen y si yo les pregunto eso, pues van a estar como palomitas, ¿no? ¿Con controles? Con controles. No exime el sistema, no exime que se tenga que ver, el que ustedes no lo vean, porque puede ser que ni siquiera les enseñe la gráfica, simplemente les dice si se acepta o no se acepta. Y pues tienen que tenerle mucha fe, ¿sí? Tienen que ser muy devotos ahí para que desarrollen fe en que el equipo les está diciendo lo correcto. Y después de que ya lo verificaron, entonces tienen que correrle sus controles para que vean si es posible que el resultado que ustedes esperan de los controles es el que especifica la carta de los controles. La carta de los controles es los valores de ponderación de cada mensurando del control. Por ejemplo, si hablamos de glucosa, la carta del reactivo, glucosa, va a decir, la glucosa la pueden encontrar entre 90 y 105, con una media de 100. Ok, entonces ya saben a qué le tiran, porque van a poner ese suero control y entonces lo que va lo que les tiene que leer es entre 90 y 105. Si ese reactivo les dice 89, ustedes pueden decir, pues casi como los alumnos, ¿no? Pasó, pues podría pasarlo de panzazo, porque el valor mínimo aceptable es 90 y este tuvo 89. Pues a lo mejor lo puedo pasar si quieren y si no son tan exigentes en su control de calidad, lo podrían pasar. Sin embargo, si al siguiente día vuelven a tener un 89 y el tercer día otro 89 y así sucesivamente, entonces el equipo está bien, está funcionando bien, pero no está teniendo exactitud. Está teniendo precisión, porque la diferencia entre determinación y determinación es la misma, pero con respecto al valor verdadero, pues está muy distante. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, lo que siempre estamos exigiendo es que si la carta de valores me dice que el resultado debe de estar entre 90 y 105 con un promedio de 100, siempre tratamos de tirarle al 100 porque es la media de los resultados y los extremos es la tendencia de dispersión del método. Es decir,
el valor real y el valor de dispersión con 5% de seguridad. Permítanme. Hola, ¿qué tal? Hola, doctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Pues bien, estoy en clase. Ah, ok, igual el ratito la marco. Por favor, Gracias. gracias. Los de la facultad. Entonces, el valor medio es el valor de todas las determinaciones que se hicieron para validar o para encontrar ese valor. Se hace una media de todos los valores con el 5% de dispersión. Entonces, el 5% de dispersión corresponde a una desviación estándar o quizás 2 desviaciones estándar y hasta 3 desviaciones estándar. Sin embargo, el que nosotros nos vayamos a 3 desviaciones estándar, hagan de cuenta como si van por un voladero y les dicen, para que no vayan a caerse, se tienen que ir por la línea de en medio. Pueden irse por la orilla siempre y cuando tengan habilidad. Corren el riesgo de caerse, pero si se van por en medio, no van a tener ningún riesgo de error. Ah, pero a ustedes les encanta irse por la orillita del precipicio. ¿Cómo lo quiero darle el significado? O sea, un error de 3 desviaciones estándar todavía pudiera estar dentro del control de calidad, pero estoy muy aventurado. Y si al siguiente día, por ejemplo, si el primer día les da 89, que estamos, o 90, que ya estamos estamos entre las 3 desviaciones estándar, y luego lo vuelven a analizar al siguiente día y les da 100, pues eso ya no sirvió, porque primero dijeron que eran 89 o que eran 90, y luego ahora que son 100, y luego mañana que son 105, y luego pasado mañana que son 90. O sea, sí pueden imaginar, por ejemplo, de 90 a 105 son 15 miligramos, y 15 miligramos es la diferencia para ser un paciente diabético o que no sea diabético. Entonces, significa que hoy les vamos a quitar 15 miligramos o les vamos a poner 15 miligramos o les vamos a quitar o les vamos a poner. Entonces, eso no se vale. Por eso es que las curvas de Levin y Jennings tienen que monitorearme esa variación analítica y tiene que ser muy pequeña para que la curva no sea también tan exacta de que hoy 100, mañana 100, pasado mañana 100 y después 100 y 100 y 100. Eso es mentira. No hay sistema que me mantenga ese valor siempre. Puede ser 101, 100, 99, 102, 99, 100, 100, 99. Si me explico, el rango de variación analítico normal, ¿sí? Que puede ser por la temperatura, que puede ser porque el reactivo ya tiene bastante en el procedimiento de análisis en el instrumento, porque no es lo mismo tenerlo empaquetado, que no le ha dado oxígeno, no le ha entrado aire, a ponerlo en el equipo donde va a estar sujeto a una temperatura distinta y que está en contacto con oxígeno. Entonces, esos factores hacen que en un momento dado su reactivo empiece a tener ciertas variaciones, tanto de temperatura, incluso hasta de voltaje. Pero esa variación tiene que ser un valor aceptable, de preferencia dentro de una desviación estándar. Si el valor medio es de 100, yo lo más que puedo aceptar es quizás 105 o 95, pero no 90 ni 110, porque ya estaría en 2 o 3 desviaciones estándar. Y esa variación pequeña es la variación pequeña que me permite aceptar o rechazar a mi prueba, a mi análisis al momento de que yo hago la evaluación con controles de calidad. Entonces, el control de calidad me sirve interno, me sirve para medir la precisión, y el control de calidad externo me sirve para medir la exactitud. ¿Sí queda claro? Sí, sí. El control de calidad interno me sirve para medir la precisión.
pero no me dice que estoy midiendo la exactitud, porque yo puedo, como les decía, si yo le pregunto a mi mamá, le pregunto a mi hija quién es el más guapo de su casa, y luego para colmo soy el único hombre, pues va a decir tú, pues porque eres el único, y aparte porque es mi mamá, y aparte porque es mi hija o mi hijo, ¿sí? Pero si yo le pregunto a un externo, va a decir, no, no manche, maestro, o sea, ¿para qué pregunta esas cosas? ¿Quiere sentirse mal hoy? No pregunte. Entonces, ¿quieren decirme que lo que están haciendo está mal? Pues no. ¿Por qué? Porque lo hacen con un control interno todos los días y les dice que está bien. Pero ¿quién les va a medir la exactitud? Pues el control de calidad externo. Cuando traen un control de calidad externo que nos envían cada mes y les digo, no hombre, yo estoy trabajando bien padre. Todos los días me da 100 el control. El control de 100 todos los días me da 100. Y cuando viene el control de calidad externo, resulta que no es verdad. Que el valor esperado de, por ejemplo, de 200 del control externo me da 150. Entonces estoy mal. Ah, ¿y hasta cuándo me doy cuenta? Hasta cuando tengo el control de calidad externo. Entonces les vuelvo a repetir, el control de calidad interno me sirve para medir la precisión y el control de calidad externo me sirve La para exactitud. Exactitud. la exactitud. Entonces, por eso es que son necesarios dentro de la norma oficial mexicana los dos procedimientos, ¿sí? Los dos controles de calidad. Control de calidad interno y control de calidad externo. Y ahora se habla de un control de tercera opinión. Este control de tercera opinión quizás no es como nosotros lo pensamos como una tercería, pero sí es un control que me permite, Doctor, ya se va a terminar la clase. Nos vemos a la otra. sí, porfa.